Esta primera sesión se tratará acerca de lo que es la introducción a Tasky, pero para empezar, no sé si alguno de ustedes ya lo ha escuchado anteriormente, pero Tasky es prácticamente un gestor de proyectos, el cual es impulsado o potenciado más bien con inteligencia artificial. Es decir, que este gestor de proyectos nos ayudará tanto a la organización como a la disciplina enfocado en la gestión de proyectos. Pero para tener un término, una definición más clara, vamos a visualizar. Ahora bien, ¿qué es Tasky? Tasky es una plataforma digital diseñada para gestionar tareas, proyectos y trabajo colaborativo de forma sencilla e inteligente, aprovechando funciones de inteligencia artificial para optimizar la productividad. Como ya les decía, este es un gestor de proyectos que nos ayudará a la generación de tareas de manera automática y utilizando inteligencia artificial. Continuando, ¿para qué sirve Tasky? Número uno, para organizar tareas y proyectos. ¿Por qué? Porque crea listas, notas y planes claros para mantener todo más optimizado y de una manera más organizada. Número dos, colaborar en equipo. ¿Por qué? Porque permite a varias personas trabajar simultáneamente, asignar tareas, comentar y compartir avances en tiempo real. Número 3. Ahorrar tiempo con inteligencia artificial. La IA integrada ayuda a redactar, resumir, generar ideas, planificar proyectos y automatizar tareas rutinarias. Y por último, gestionar visualmente. Ofrece diferentes vistas, como pueden ser listas, tableros, calendario, mapa mental y gráfico de grano, todas adaptadas al estilo y preferencia de cada usuario. Continuando, ¿qué beneficios conlleva la creación de proyectos en Tasking? Tasking nos genera o tiene diferentes beneficios, pero uno de los, bueno, tres de los más importantes son automatización y organización inteligente. ¿Por qué? Porque utiliza inteligencia artificial para generar estructuras de proyecto optimizadas. Número 2, generación de tareas. La IA analiza la descripción del proyecto o a veces también la descripción de una tarea y sugiere automáticamente listas de tareas. Y por último, plantillas dinámicas y adaptativas. Estas plantillas son impulsadas por IA que se ajustan según el proyecto o también hay plantillas generadas por la comunidad. Ahora bien, ¿cómo registrarse e iniciar sesión en Tasky? Para comenzar a utilizar Tasky es necesario ir al sitio web que es www.tasky.com. Luego de ingresar al sitio web, podemos elegir la opción tanto de Sign Up como Login. Sign Up para crear una cuenta, ya puede ser con Google o con otro proveedor de correo electrónico. Y Login, si en dado caso ya tenemos una cuenta ya creada anteriormente. Luego de que ya hemos ingresado, podremos visualizar la interfaz principal. ¿De qué está compuesta la interfaz? Muy bien. En primer lugar, de espacios de trabajo, que es prácticamente todo lo que visualizamos al momento de entrar a Tasky por primera vez. Perdón. Luego, bueno, en sí que es un espacio de trabajo, prácticamente es como
tener una oficina virtual dedicada a gestionar proyectos o áreas de trabajo comunes. Es decir, en ese espacio de trabajo nosotros vamos a poder tener diferentes teams o carpetas y cada una puede referirse a un proyecto similar y así poder tener una mayor orden u organización. Y luego están los teams, que también podremos llamar como carpetas. Estos teams son grupos específicos dentro de un espacio de trabajo usados para organizar proyectos similares o relacionados de manera eficiente. Ahora bien, los teams sí se almacenan los proyectos, pero a la vez en los teams se almacenan los agentes, los equipos de IA, las automatizaciones, media quiere decir todos los archivos, o ya sea como videos, archivos PDF, todo aquello que subamos a nuestros proyectos se almacenará en un solo lugar que es eso media. Y por último están los AI Kits. Ahora sí, viene la parte principal, que es la creación de proyectos. Para crear un proyecto, lo podemos hacer de dos diferentes maneras. Podemos hacerlo eh, comenzando, como dice ahí, empezar desde el principio, es decir, de manera manual, o, o podemos hacerlo con la inteligencia artificial, es decir, crear con IA. Entonces, para empezar, seleccionamos el botón de crear con IA y luego se nos desplazará una ventana en la cual tendremos que digitar o redactar un prompt. ¿Qué quiere decir un prompt? Es decir, darle las instrucciones o el objetivo de nuestro proyecto. En el prompt debemos ser bastante específicos. Tenemos que colocar, por ejemplo, podríamos colocar cuál es nuestro rol, cuál es el objetivo del proyecto, eh, cuánto tiempo queremos que el proyecto dure y a la vez podemos adjuntar tanto archivos de nuestra, es decir, nuestros, como adjuntar enlaces de página web o videos. Todo esto con el fin de que la inteligencia artificial tenga un mayor conocimiento o un mayor contexto de lo que queremos que cree el proyecto. Una vez ya redactado el prompt, le damos crear o generar proyecto y pasamos a la siguiente etapa, que es decir, ya se nos genera una previsualización de lo que será nuestro proyecto, la cual es una lista de tareas. Entonces, ya con esta lista de tareas, nosotros visualizamos, analizamos lo que nos dio la inteligencia artificial y nosotros concluimos si realmente es acorde a lo que queríamos o no. Si consideramos que lo que nos dio la inteligencia artificial es bastante acorde a lo que estábamos buscando, simplemente damos clic en Create Projects, es decir, crear proyecto. Y si no, podemos seguir escribiendo y decir la inteligencia que lo vuelva a redactar. Otra función muy importante en este apartado es que podemos decirle que continúe escribiendo o bien que lo haga más extenso, lo cual hará que la inteligencia artificial eh, cada tarea la profundice de una manera más extensa y nos brinde un poco más de información. Entonces, una vez ya creado el proyecto, pasamos a la última etapa, que ya es la visualización de nuestro proyecto ya creado. Entonces, aquí ya tenemos listo nuestro proyecto. Entonces, ya con esto nosotros podemos seguir desglosando cada tarea principal en subtareas, o bien si nosotros consideramos que con lo que nos dio la inteligencia artificial es suficiente, pues me parece lo podemos dejar así y ya comenzar con la asignación de tareas, con la generación de, bueno, la asignación de tareas, la asignación de responsables, la asignación de fechas
y todo lo necesario para ya empezar a ejecutar nuestro proyecto. Ahora bien, como pudieron ver, cada proyecto está compuesto por tareas. Esas tareas se pueden agrupar, perdón, por bloques y tener diferentes estilos. Por ejemplo, ese que ven acá es un encabezado grande y los demás son un estilo número. Entonces nosotros podemos colocar ya sea encabezados grandes, pequeños, marcas de verificación, viñetas, párrafos, números y letras. ¿Para qué? Para darle un mayor orden y también darle un poco más de estilo a nuestro proyecto. Cabe mencionar que Taskay cuenta con comandos. Estos comandos son bastante útiles para hacer un poco más, eh, una manera más rápida la generación o la asignación de estilos a una tarea. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros podemos colocarnos encima de una tarea, luego redactar o escribir pleca diagonal y luego colocamos el nombre de nuestro tipo y de esa manera ya podremos aplicar el estilo a esa tarea a la cual estábamos encima. Ahora sí, continuando, ahora viene una parte muy fundamental de lo que es Sasuke. Como ya les decía, no solamente es la generación del proyecto con IA, sino que también Taskgate cuenta con un asistente de IA. Así que no solo vamos a crear nuestro proyecto al principio con IA, sino que también podremos desarrollar y desglosar cada tarea con la ayuda del asistente de IA. El asistente de IA tiene diferentes herramientas u opciones. Entre ellas están estas cuatro, que son Subtask, Roundtable, Brainstorm y por último SEO. Como pueden ver, estas subtareas, bueno, no, perdón, estas funcionalidades se encuentran en este pequeño diálogo que se desplaza cuando utilizamos el asistente de IA. Aquí está Subtask, Brainstorm, hay más, que por ejemplo esta de generar preguntas, Outline, Expand, Rewrite, Summarize, Ask, entre otras. Ahora bien, ¿pero qué es en sí Subtask? Subtask genera automáticamente a partir de una tarea principal subtareas, es decir, desglosando actividades complejas en pasos más manejables, ideal para estructurar proyectos y facilitar su seguimiento. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos tener una tarea principal que, por ejemplo, no tenemos ninguna idea de lo que realmente requiere y podemos utilizar esta función. Entonces, esta función nos dará diferentes subtareas para poder lograr la tarea principal. Así que Tasking no solamente es en sí un gestor de proyectos, sino que también nos ayuda al aprendizaje. ¿Por qué? Porque nos enseña a cómo poder desglosar una tarea que a lo mejor no teníamos ni el más mínimo conocimiento. Continuando con las funciones del asistente de IA, tenemos Roundtable. Esta función lo que hace es simular una mesa redonda de expertos virtuales. Al activar esta función, múltiples agentes de IA aportan diferentes perspectivas y conocimientos sobre un tema, enriqueciendo así la toma de decisiones y la generación de ideas. ¿Qué quiere decir esto? Es que con Roundtable nosotros podemos tener, por ejemplo, una tarea principal que entonces nosotros utilizamos esta función y automáticamente, como pueden ver en la imagen, un analista de mercado, un estratega financiero, a veces un gerente IT, nos darán la definición o por lo menos
un breve concepto de los que ellos consideran necesario o de valor para mí, para poder yo desarrollar esa tarea. Entonces, de esta forma vamos a tener diferentes opiniones de diferentes perspectivas o diferentes áreas. Luego tenemos brainstorm, que esta prácticamente, como su nombre lo indica, es generar una lluvia de ideas. De esta manera nos facilita la creatividad y la organización del pensamiento. Eso, como ya pueden ver, lo que hace es darnos diferentes conceptos que nos ayudarán para poder desglosar una tarea principal. Y por último tenemos SEO. Esta es una función muy interesante con la que cuenta Taskade. ¿Por qué? Porque lo que hace es una búsqueda profunda en el navegador de Google. Lo que hace es tomar las palabras claves de una tarea principal, luego va a Google y busca los 5 primeros sitios web que más se relacionan o más acordes están a nuestra tarea principal. Esta función es bastante útil. ¿Por qué? Porque nos permite poder desglosar una tarea principal según a nuestro criterio. ¿Por qué? Porque nos obliga a investigar, nos obliga a conocer lo que es una tarea, porque al darnos 5 sitios web, nosotros tenemos que investigar la información y luego poder nosotros, a partir de nuestro criterio, poder desglosar una tarea principal. Ahora bien, continuando, ya para finalizar lo que es la teoría, están las visualizaciones. Tasky cuenta con 7 formas de visualizar nuestro proyecto. Entre ellas están lista, tablero, calendario, que son estas de acá, luego está mesa, luego mapa mental, luego organigrama y por último el gráfico de Gantt. De esta forma nosotros podemos visualizar cada proyecto de una manera diferente, de diferente eh, perspectiva, se puede decir, porque lo podemos ver, por ejemplo, con el mapa mental, poder visualizarlo de una manera más extensa o más amplia para ver cómo va el estado de un proyecto. Ahora bien, crea tu primer proyecto. Vamos a pasar a la parte práctica de esta sesión.
Ahora bien, ya tenemos aquí la interfaz principal de Taskey. Creo que estaba sin sonido. Esta es la interfaz principal y como ya habíamos visto en la parte de la presentación, Taskade se compone por espacios de trabajo, que prácticamente es toda esta parte de acá, la cual cada espacio de trabajo, como ya les decía, contiene teams o carpetas. Estas carpetas pueden contener, como ya habíamos visto, proyectos, agentes, equipos de IA, automatizaciones, media y por último AI kits. Ahora bien, estos de acá son los proyectos, que como ya habíamos visto, podemos empezar un proyecto desde el principio o en blanco y realizarlo de manera manual. Pero en esta ocasión lo que vamos a hacer es crearlo con IA. Entonces, para empezar, y ya les había mencionado que lo principal era colocar un prompt. Entonces, como yo les decía, hay que ser bastante específicos en un prompt para que la IA nos genere un proyecto más acorde o más específico a nuestras necesidades. En este caso, seré bastante general. Entonces, solamente le diré, crear un proyecto para, por ejemplo, crear un sitio web para comercializar mi empresa. Entonces, yo de esa forma estoy siendo bastante general, no le estoy especificando cuál es mi rol ni tampoco cuánto quiero que dure el proyecto. Entonces, esta es una manera de poder realizar un proyecto, pero lo recomendable es hacerlo de una manera más específica. Entonces, luego tenemos estas diferentes opciones que en este caso vamos a colocar que el proyecto lo haga en español. Como les decía, podemos subir archivos o agregar enlaces. Una vez nosotros hemos redactado el prompt, lo que hacemos es generar el proyecto. Como pueden ver aquí hay un botón que dice modo agente. Lo que hará es generar un agente, que es algo que veremos en otra sesión. Lo que hará es generar un agente y acorde a lo que queremos del proyecto. Entonces le damos crear proyecto y ya la inteligencia artificial empieza a generar nuestro proyecto. Una vez ya terminado de generar todas las tareas y también, como podemos ver, ya ha generado nuestro agente. Entonces, si nosotros consideramos que lo que ha colocado es acorde, mm, podemos crear nuestro proyecto, continuar escribiendo o que lo haga más extenso. En este caso, lo haremos de esa forma. Así que generaremos el proyecto tal cual está. Ahora sí, tenemos nuestro proyecto creado. Entonces, como pueden visualizar, automáticamente la inteligencia artificial ya asignó fechas y también asignó a los responsables. Esto lo hizo de manera automática y aquí estaría ya listo nuestro proyecto para empezar a ejecutarse. Claro, como ya habíamos dicho, todas estas tareas son editables o modificables.
Entonces nosotros podemos colocar una fecha límite según acorde a nuestras necesidades. Entonces, por ejemplo, podemos colocar que esta tarea va a tener una duración de 5 días a partir del 5 de mayo. Entonces, de esa forma nosotros podemos ir colocando a cada tarea una fecha límite. Luego asignar responsables, que en este caso, como ya habíamos dicho, que Task es una plataforma colaborativa, en este caso solamente aparece como Intelfone SV, porque es el único usuario dentro del proyecto, pero en dado caso nosotros compartamos ya nuestro proyecto con otras personas, aquí aparecerá la lista de las personas que están dentro del proyecto. Pero como pueden ver, también podemos asignarle una tarea a un agente para que la gente se encargue de desglosarla. Luego, ahora bien, vamos a utilizar la función que era lo que estábamos viendo, el asistente de ella, el cual genera todas estas funciones que habíamos visto anteriormente. Entonces, en este caso vamos a utilizar la de subtask para que puedan visualizar lo que hace la inteligencia artificial. Entonces, aquí ya la IA ha generado lo que ella considera que son las tareas necesarias para realizar un análisis de necesidades, que era esta tarea principal. Entonces, la IA considera que para realizar un análisis de necesidades hay que realizar objetivos, realizar informes, ajustar el análisis, entre diferentes opciones más. Entonces, como ya les decía, esta función nos permite desglosar una tarea en tareas más cortas, más pequeñas. Entonces, nosotros de esa forma podemos insertar o desglosar una tarea principal. Entonces, para poder insertar, solamente hay que dar clic acá. Entonces, de esta manera, automáticamente ya tenemos esta tarea principal desglosada en muchas más subtareas. Entonces, esa era la función de subtask, que es eso, la generación de subtareas automáticas a partir de una tarea principal. Ahora bien, otra función que vimos anteriormente fue la de SEO, que es esta función de acá, que como se recordarán, hace una búsqueda web a partir de palabras clave. Entonces nos da los sitios más acordes a nuestras palabras clave. Entonces, como pueden visualizar, si yo doy clic encima de un sitio, nos mandará a otro sitio web. Entonces, de esta manera, nosotros podemos investigar, aprender y adquirir mayor conocimiento para que de esa forma poder desglosar una tarea principal según nuestro criterio. Ahora bien, otra función, perdón, que vimos del asistente es Roundtable, que como ya les decía, este genera diferentes opiniones o conceptos utilizando este, agentes virtuales enfocados en diferentes áreas. Pero bien, como pueden darse cuenta, nos generó el contenido, pero lo hizo en inglés. Ahora bien, en ese caso nosotros podemos decirle generar el contenido en español. En- y ya de esa forma, Tasking nos da todo lo anterior en español. Si nosotros consideramos que esto es de bastante valor, podemos insertar lo que él ya nos dio. Solamente hay que dar clic en insertar.
Pues ya de esta forma podemos visualizar que nos dio el concepto de un gerente de proyecto, de un analista de negocio, de un especialista en marketing, un ingeniero de software y un asesor legal. Entonces, como pueden ver, ya aquí nuestra tarea principal ha sido desglosada de una manera bastante amplia. Ya no solamente es una tarea, sino que ya tenemos mucha información para poder lograr el objetivo de la tarea. Entonces, como ya les decía, esto es la función principal de Tasking, darnos conocimiento, en dado caso no lo conocemos, en dado caso eh, estamos cortos de tiempo, porque si se pueden dar cuenta, me he tardado, no sé, 15 minutos para poder generar todo este proyecto. Ahora imagínense si yo me tomara, no sé, una hora, podría crear un proyecto sumamente grande y específico y detallado en poco tiempo. Entonces, Taskade principalmente sirve para eso, para crear proyectos de una manera rápida, de una manera sencilla y impulsada con inteligencia artificial. Entonces, por último, vamos a ver lo que es la parte de las visualizaciones. Y como ya les decía, la principal es la de lista. Luego tenemos tablero, que es otra manera de poder visualizar todo nuestro proyecto. Luego tenemos calendario, que como pueden ver, podemos visualizar la fecha límite de una tarea según el calendario. Luego tenemos la vista de mesa, en la cual podemos generar etiquetas. Por ejemplo, aquí podemos seleccionar una etiqueta. Luego tenemos la vista de mapa mental, que como ya les decía, era la parte más amplia. Con esta vista podemos visualizar nuestro proyecto de una manera amplia y ver todas las actividades que tenemos por hacer, siguiendo la lógica de que tenemos que empezar de derecha a izquierda para poder ir culminando nuestro proyecto. ¿Por qué? Porque si finalizamos todas estas, automáticamente finalizamos esta y así sucesivamente. Luego tenemos la vista de organigrama, que es otra forma de poder visualizar nuestro proyecto con todas sus subtareas, que es bastante amplia. Y por último tenemos el gráfico de Grant, que es otra manera de poder visualizar nuestro proyecto y poder seleccionar fechas. Entonces, prácticamente de esto está compuesto Taskade, de la generación de proyectos impulsados con inteligencia artificial. Y por último, como ya les decía, es una plataforma colaborativa. Entonces nosotros podemos compartir nuestro proyecto a diferentes personas, ya sea por medio de correo electrónico, copiando el enlace. Para compartirlo podemos hacerlo por medio de esta forma y otorgando los siguientes permisos, es decir, editor, comprobador o espectador, que prácticamente editor es para que la persona pueda visualizar todo el proyecto y poder hacerle modificaciones, como ya lo indica. Luego está el comprobador para hacer marcas, desmarcar tareas, pero no puede editarlas. Y por último está el espectador, que únicamente puede visualizar
y comentar o chatear dentro del proyecto, pero sin poder editar. Entonces, con esto, ya todos ustedes pueden crear sus propios proyectos y empezar a utilizar la inteligencia artificial con la cual cuenta Task. Ahora bien, eh, llegamos, llegamos al apartado de preguntas y dudas. Si tienen alguna duda, pueden hacerla. Solamente enciendan su micrófono y yo estaré pendiente. No sé. Hola Bueno, Javier, buenas tardes. Yo tengo una pregunta. dime. Eh, si yo quisiera compartir la cuenta y organizar como los proyectos, ¿cómo sugerirías que lo pudiéramos hacer para por lo menos comenzar de a poquito, varios compartiendo una cuenta? Eh, utilizando una cuenta, dices tú. Sí, para que en el equipo que estamos, la misma área, de repente podamos comenzar a ocupar una cuenta con todo el tema de la inteligencia artificial y cómo pudiéramos organizar cada quien sus proyectos para no revolver todo. ¿Habrá alguna forma? Sí, en este caso, como ya les había indicado anteriormente, en- podemos utilizar una sola cuenta entre varias personas y poder organizarnos por medio de los teams o las carpetas. No sé si pudieron visualizar cuando yo les mostraba, habían diferentes áreas, de tal forma que, por ejemplo, si cada colaborador o compañero tuyo eh, tienen diferentes tareas cada uno, entonces colocarle por medio al nombre de la carpeta, colocarle su nombre, entonces de esa forma cada quien tiene su carpeta, eh, cada quien tiene sus proyectos en cada carpeta y así utilizar todos un mismo espacio de trabajo y tener la capacidad de utilizar la inteligencia artificial, todos. Ah, ok, de acuerdo, muchas gracias. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta más? Ahí en el chat creo que te han puesto preguntas. Ok, ok, Tasky, como yo ya lo había mencionado, es gratuito, sí, pero solamente contiene 5 solicitudes a la inteligencia artificial, es decir, que solo 5 veces la puedo utilizar. Luego de las 5 veces, tenemos que esperar al día siguiente para volver a utilizarla. La generación de los proyectos sí es gratuita por medio de la IA, pero también tiene límites y solamente podemos tener 3 proyectos activos. Otra limitante de la versión gratuita es que no podemos realizar automatizaciones y solamente podemos realizar 3 agentes. Entonces, sí, la versión de paga contiene muchas más funciones y quita todas esas limitantes. La versión de paga vale, según el plan, vale $10 mensualmente. Entonces, mensualmente tú pagas $10 y ya con eso tú puedes realizar infinidad de proyectos, agentes y poder utilizar la IA cuantas veces tú quieras. No sé si tienen alguna otra pregunta. Si no, hasta aquí llegaríamos hoy. ¿Qué tal? Tengo una pregunta.
Sí, sí, dime. Miramos con una consulta. Yo estaba viendo con el tema de los agentes. Yo eso no lo había utilizado, pero aquí estoy viendo que hay una plantilla. Pero no sé si es porque me uní tarde porque no me dejaba entrar. Tenía que iniciar sesión, pero no vi cómo hiciste los agentes. No sé si hay algún manual o algo así para crearlos. Pues ya acabamos de salir para... Hola, en el caso de los agentes, eh, no, perdón, no enseñé cómo hacerlos. Como tú dices, ya hay agentes, ya hay plantillas de agentes que podemos utilizar, pero esto sería ya la parte de los agentes, lo veríamos en una sesión posterior que les enseñaría cómo crearlos y todas las funciones o todas las capacidades que tienen estos. Pero sí, no mostré cómo hacerlo. Eso sí, que cuando creamos el proyecto con IA, automáticamente se creó uno, pero ya lo hizo la IA. Ok, gracias. Ahora bien, sí hay tutoriales en internet, hay varios tutoriales. De hecho, la propia plataforma tiene un apartado donde están varios, eh, y, varias formas de poder aprender cada función con la que cuenta Taskade. Ahí podrán encontrar en el propio sitio web de Taskade, podrán encontrar diferentes artículos que les va explicando poco a poco cómo utilizar la IA. Así que, bueno, esto sería todo por esta sesión. Cualquier duda o pregunta la pueden hacer al grupo de No hay excusas y yo encantado de contestarles y nos veríamos en otra ocasión. Así que muchas gracias por su tiempo y nos vemos luego. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias.